Hace pocos días, una mamá se sinceró al contarnos que su pequeño hijo de menos de 3 años será operado nuevamente del corazón. Su historia me conmovió profundamente y me llevó a hacerme la pregunta que muchos se hacen: ¿por qué Dios permite que nos pasen estas cosas? Soy Johnny Pérez y esto es Divina Coincidencia. ¿Qué le podemos decir a una mamá que acaba de recibir una noticia como esa? ¿Cómo enfrentamos la realidad de ver a un niño enfermo de cáncer y con su cabecita sin pelo a causa de la ferocidad implacable de una quimioterapia? ¿Cómo explicamos los accidentes, las enfermedades y aún la muerte de esos seres que más amamos? Recuerdo hace unos años atrás estar acompañando a papá cuando se realizó aquella tomografía computada que cambiaría su vida. La doctora tardaba en salir. El informe no aparecía. Pasaron largos 60 minutos antes de que fuera llamado por una doctora a salir de aquella habitación. En aquel frío e inolvidable pasillo, en una tarde invernal y lluviosa de junio, recibí la noticia más difícil que he escuchado hasta ahora. Tu papá tiene una tumoración bastante avanzada y lo más probable es que sea maligno. Fue difícil asimilar esas palabras. Al principio, el shock era demasiado evidente. No estaba preparado para escuchar algo como esto y mucho menos estaba preparado para decirle a papá lo que había pasado. Cada vez que escucho una noticia como esta, me hago la misma pregunta: ¿por qué? Yo preguntaba por qué papá tenía que pasar por esto. Era un hombre relativamente joven, no había cumplido sus 65 años aún. Era una buena persona, un hombre de bien, fiel a su esposa, íntegro, que llevaba una vida entera sirviendo a los demás. Quiero hablarte con la mayor sinceridad posible. Todavía hoy conservo muchas preguntas para las que no tengo respuestas, y lo he asimilado. Habrá cosas que no podré descubrir de este lado del sol. La verdad es que sería muy banal buscar una explicación absoluta para situaciones como esta, sobre todo para quienes creemos en Dios y confiamos en que su amor excede todas las circunstancias. Buscar hilvanar respuestas humanas a situaciones tan tristes como la enfermedad, los accidentes, la muerte, las tragedias en general, es tan iluso como querer tapar el sol con un dedo. Si alguien me pregunta por qué Dios permite esto, en realidad no tengo una respuesta completa para darle. Sin embargo, no tener una respuesta absoluta no me priva de reflexionar sobre esto y de decir lo que sí sé y he experimentado. Recuerdo que luego de algunos días cuidando a papá, debía regresar a casa para estar con mi familia. Así que me encontré en la terminal de buses con una carga muy fuerte sobre mi pecho y una sola oración: por favor, Dios, no me lleves a papá todavía. Necesito honrarlo un tiempo más. Necesito demostrarle un poco más lo mucho que lo amo. Como te he contado en otras oportunidades, papá vivió 3 años más luego de aquel diagnóstico. Y contra todos los pronósticos para una enfermedad en ese estadio, logramos disfrutar a papá un tiempo más. La verdad es que no tenemos todas las respuestas para nuestras preguntas, pero sí podemos tener el control sobre la actitud que tendremos frente a esos desafíos que la vida nos pone por delante. En mi caso, aquella noticia fue el combustible para terminar mi primer libro. Mi sueño era dedicarle ese libro a papá y a mamá. Esa era una forma de honrar su vida y su legado. Aunque me quedaron algunas cosas pendientes para hacer con papá, traté de estar presente tanto y como pude hacerlo. Le sorprendí visitándole en su cumpleaños, le pedí consejos y traté de asegurarme de acompañar su proceso de enfermedad hasta el último de sus días. A veces, las respuestas que pedimos a Dios están en nuestro corazón. Esas respuestas están en la forma en la que seguiremos viviendo la vida. Al fin y al cabo, hay un cúmulo de preguntas que aún buscan sus respuestas, pero tenemos un capital que nadie puede quitarnos, y es la respuesta que nosotros daremos ante esas noticias que golpean nuestra estabilidad en la vida. Dios nos ha dado la capacidad de la resiliencia, y la resiliencia no es otra cosa que la capacidad innata del ser humano para enfrentar los avatares de la vida. ¿Crees que no me pregunté cómo hace esa mamá para enfrentar la vida sabiendo que volverán a operar a su pequeño dentro de pocos meses? ¿Cómo hacen esos padres para acompañar el proceso de un hijo enfermo de cáncer? ¿Cómo hace esa mujer para reponerse después de la pérdida del amor de su vida? La vida continúa y el dolor es implacable, pero la dignidad con la que enfrentamos la vida nos habla de que Dios nos ha capacitado para sobreponernos a los momentos más difíciles. Hay una frase de San Pablo Apóstol que se ha transformado para muchos en un santo combustible para enfrentar los momentos difíciles. Y esa frase dice:
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es breve y sería genial que la pudieras aprender de memoria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta frase se encuentra en la carta a los Filipenses. Cuando no tengo todas las respuestas a mis preguntas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando el dolor y la ansiedad quieren ganar mi partida, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando la enfermedad y la tragedia golpean mi familia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando las respuestas no llegan, entonces en nosotros está la respuesta, la forma en la que vamos a enfrentar esa tormenta. Habla con Dios hoy. Recuerda que Él te escucha y te da la fuerza para que puedas seguir en medio de cualquier tormenta que se te presente. No lo olvides, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias por acompañarme. Si llegaste hasta aquí, no es una mera casualidad, sino una divina coincidencia.